Cordial saludo al tutor y a los compañeros participantes de este módulo y de este curso de latín. Este video se va a exponer los fundamentos básicos del curso de latín, el primer módulo, que es el reconocimiento del curso. Salvate omnes. Saludos a todos. Tenemos la lengua latina. Latín en nombre masculino en la antigua lengua indoeuropea que se habla en las regiones del Lacio, se extendió por todo el Imperio Romano y constituyó el origen de las lenguas románticas. Ha sido y es lengua utilizada por la Iglesia Católica y fue lengua de la cultura hasta la Edad Moderna. Nombre masculino o plural, latines, palabra o frase en lenguaje latina empleada en español. En medio de un lenguaje florido y de latines admirables, vertía sobre él los más bajos y precaces insultos. El latín es una lengua de la rama italiana de la familia lingüística del indoeuropeo que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y Edad Moderna y llegó hasta la Edad Contemporánea, hasta el siglo XIX. Su nombre se deriva de la zona geográfica el Lacio, en latín laudatio. Junto con el griego, son las de más grado de síntesis nominal en las actuales lenguas de romance. Clasificación del latín escrito. Tenemos el latín arcaico, desde el año 600 a.C. de circa hasta el siglo III a.C. Solamente tenemos inspiraciones como fragmentos de cantos rituales y de fórmulas legales, como el canto de los fratres arbales y la ley de las 12 tablas al final del siglo V. Las actas oficiales como el Senatus Consul del 1186. El latín preclásico, del siglo III al siglo I a.C. Comienzos de la poesía con Livio Andrónido, esclavo griego que tradujo el latín la Odisea. Nevio y Lucio, la prosa de Cantón y las comedias de Plauto y Terencio. El latín clásico, desde el siglo I a.C. hasta el año 14 después de Cristo, es la edad de oro de la literatura latina. A él pertenecen los poetas como Caluto, Lucrecio, Virgilio, Horacio, Ovidio, Tíbulo y Propercio, y los prosistas César, Salustio, Cicerón y Tito Livio. El latín posclásico, del siglo I al siglo II después de Cristo, es la Edad de Plata. Los escritores más destacados fueron Tácito, Plinio el Joven, Seneca, Marcial, Lucano, Quintiliano, Apuleyo y Juvenal. Tenemos el latín tardío, desde el año 200 al 600. Los autores más ilustres fueron Bohemio, Amiano, Marcelino, Claudio y Ansonius. El latín cristiano, desde finales del siglo II hasta el siglo VI. Cronológicamente es paralelo al latín tardío, pero representa una forma más particular del latín utilizado por los autores cristianos. Los más notables son Tertuliano, Cipriano, Lactancio, Jerónimo, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona. Latín medieval, desde el año 600 al siglo XIV. Sí. El latín humanístico, del siglo XIV al siglo XVI. El latín originó denominadas lenguas romances, como el portugués, el gallego, el español, el asturiano, el aragonés, el catalán, el occitano, el francés, el valón,
el italiano, el rumor, el dálmata. También influyó en las palabras de las lenguas modernas debido a que durante muchos siglos después de la caída del Imperio Romano continuó utilizándose en toda Europa como lengua franca para las ciencias y la política. La Iglesia Católica la usó como lenguaje litúrgico oficial, aunque desde el Concilio Vaticano II se permiten además las lenguas vernáculas, como lengua de redacción del Corpus Scriptus Latinarium. El estudio del latín junto con el del griego clásico es parte de los llamados estudios clásicos. El alfabeto latino derivado del alfabeto griego es ampliamente el alfabeto más usado del mundo. Historia. Comienza en el siglo VIII a.C. y llega por lo menos hasta la Edad Media y se puede distinguir los siguientes periodos. Tenemos el arcaico. Nace hasta que la sociedad romana entra en la órbita cultural de Grecia. Autores destacados fue Apio Claudio, el Ciego, Livio Andronio, Nevio, Plauto y Terencio. El clásico. En una época de profunda crisis económica, política y cultural, la élite cultural crea, a partir de las variedades del latín colonial, un latín estándar. Es la edad de oro de las letras latinas, cuyos autores más destacados son Cicerón, Julio César, Tito Livio, Virgilio Horacio, Cátulo, Ovidio. Esto ocurrió aproximadamente en el siglo I al siglo I después de Cristo, del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Posclásico. La lengua hablada se va alejando progresivamente de la lengua estándar, que la escuela trata de conservar, y de la lengua literaria. Se transforma en el latín escolástico o curial. Tardío. Los padres de la Iglesia empiezan a preocuparse por escribir en un latín más puro y literario. Abandonan el latín vulgar de los primeros cristianos. A este periodo pertenece Tertuliano, Jerónimo de Estridón, San Jerónimo y San Agustín. El medieval. El latín como se conocía ya no es hablado, por ende el latín literario se refugia en la iglesia, en la corte y en la escuela, y se convierte en el vehículo de comunicación universal de los intelectuales medievales. No se puede dar una fecha en la que se dejará de utilizar como lengua materna. Renacentista. En el Renacimiento la mirada de los humanistas se vuelve hacia la antigüedad clásica y el uso del latín cobra una nueva fuerza. Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Luz Vives, Antonio de Nebrija y muchos otros escriben sus obras en latín. Científico. La lengua latina sobrevive a escritores científicos hasta entrado el siglo XIX. Descartes, Newton, Spinoza, Leibniz, Kant y Gauss escribieron sus obras en latín. Orígenes y expansión. La región de Latium, en Italia, donde surgió el latín. El latín aparece hacia el siglo 1000 a.C. Era una lengua campesina. Apinos y el mar Tirreo del oeste. Los latinos en los primeros siglos de Roma, desde la fundación al siglo IV a.C., extiende el territorio limitado. Roma y algunas partes de Italia y una población escasa era de lengua campesina. A finales del siglo IV, Roma se había impuesto a vecinos italianos. Paralelamente a la expansión territorial de Roma, el latín se desarrolló como lengua literaria y como lenguaje franca a la vez que el griego. Destacamos los términos de estipular y derivado de stipa o paja, derivando de molere, moler al grano. Era el lenguaje del derecho, por eso se mantiene que era un lenguaje campesino. La literatura en latín. Retiene un legado duradero de la cultura de la antigua Roma.
libros de poesía, comedia, tragedia, sátira, historia y retórica. Se dividió en distintos periodos. La literatura primitiva. El periodo del latín clásico, la Edad Dorada y el Renacimiento. La literatura latinoamericana normalmente se divide en distintos periodos. La literatura primitiva de Plauto y de Tarancio. Muchas otras incluyeron la mayoría de los autores prominentes del latín clásico. El periodo del latín clásico se divide en la Edad Dorada. Inicia en el siglo I a.C. hasta la mitad del siglo I después de Cristo y la Edad de Plata que se extiende hasta el siglo II después de Cristo. La literatura es escrita después de la mitad del siglo II y comúnmente demigrada e ignorada. En el Renacimiento muchos autores clásicos fueron redescubiertos y su estilo fue conscientemente imitado. Se imitó a Cicerón. El latín medieval fue frecuentemente despreciado como el latín macarrónico. La literatura latino-romana abarca dos partes, la literatura indígena y la literatura imitada. La literatura latina indígena nos ofrece fragmentos verdaderos arcaicos, de arcaísmo liderado, de los emperadores y principalmente de los antonitos. La literatura romana imitada ha producido composiciones en la inspiración individual. A veces se han confundido las obras del origen italiano producidos por unas más toscas del genio agrícola o religioso por los primitivos romanos, con las copias limitadas de las obras maestras de Grecia, que ofrecen un encanto, una elegancia y una suavidad correspondiente a la civilización culta y refinada. Etapas de la literatura del latín. Tenemos la literatura temprana, tragedia, de Pacucio, Alosio y Acción, comedia de Cecilio, Terencio y Plauto. La literatura de la Edad de Oro. Tenemos en la poesía a Lucretio, Cátulo, Virgilio, Horacio, Ovidio. Tenemos en prosa Cicerón, Julio César, la historia de Salusto, Tácito y Suceo. En la Edad de Plata tenemos en la poesía a Estacio, a Manilio. En prosa tenemos a Petronio, Asconio. En teatro la Seneca. Sátira a Percio Juvenal y la historia de Tácito Subtino. El latín tras la época clásica. En la Edad Media, la caída del Imperio Romano, el latín todavía fue usado durante varios siglos. En la Cancillería del Rey, en la liturgia de la Iglesia Católica o en los libros escritos en los monasterios, la única lengua usada era el latín. Ya en el siglo VII, el latín búlgaro había comenzado a diferenciarse originalmente del protorromance. Con el Renacimiento carolingio del siglo IX, el lambordo Pablo el Diácono o el inglés Luciano York se ocupaban de reorganizar la cultura y las enseñanzas de su imperio. Luego, con el surgimiento de las primeras y pocas universidades, las enseñanzas dadas por personas que provenían de Europa eran rigurosamente en latín. Los doctos de las universidades elaboraban en latín particular, escolástico, adaptado a exprimir los conceptos abstractos, ricos y elaborados matices de la filosofía de la época. En el Renacimiento, en el siglo XIV y en Italia, surgió el movimiento cultural que favoreció un renovado interés en el latín antiguo. En la Edad Moderna, el latín aún se usaba como lengua de cultura de la ciencia, pero va siendo sustituida paulatinamente por los idiomas locales. Entornos del conocimiento de este módulo. Vamos en una primera instancia a manejar lo que es la gramática y la morfología latina, las declinaciones latinas, los adjetivos y los pronombres y los verbos. Nos vamos a tomar como referencia el libro de Santiago Segura Mangui de la gramática latina de la Universidad de US de Bilbao del 2004. A través del Instituto Ayelin Gaudio, donde conocer, amar y seguir a Jesucristo. Gracias, Tibaldar. Gracias.